Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Joven madre cubana muere ahogada en Guantánamo. Piden ayuda para sus hijos. Una joven murió ahogada en el oriental provincia de Guantánamo, dejando solos a sus pequeños, para quienes piden ayuda a través de las redes sociales. Según explica la usuaria, que se identifica en Facebook como la niña de Agayú, la joven tenía solo 22 años al momento de su deceso. La cubana dejó 2 lindos niños, una niña de 2 meses, Adriana, y un niño de 2 años, Adriel, señaló la cubana. Ella padeció de epilepsia y un día normal fue al río a lavar los pañales de sus bebés, como siempre acostumbraba a hacer, y sufrió una crisis y se ahogó. Con su partida dejó una madre desconsolada y sus 2 pequeños en este mundo, sin que nadie nunca le pueda explicar por qué su mami no volvió nunca ese día. Estamos hablando de una familia muy humilde y necesitada. Viven en Capiro. En esta dirección se está recogiendo las donaciones en calle Maceo, número 133, Baracoa, Guantánamo. Quienes quieran ayudar pueden comunicarse con la familia a través del número telefónico 593-253-95. Repito, 593-253-95. Queremos, con la ayuda de todos ustedes, llevar un poquito de lo que tenemos. Les pido a todos que por favor compartan para poder llegar a más corazones. Cada cosita que puedan donar para esta familia que no tiene nada es bueno y lo agradecerán de todo corazón, pidió la cubana. Quien quiera ayudar puede escribir en los comentarios: tengo quien recoja las donaciones en La Habana. Para más información pueden escribir. Sería magnífico que vieran esta directa, por favor compartan. Bueno, voy a empezar debido a que no tengo mucho tiempo tampoco para estar aquí. Miren, yo soy la madre de 2 niños. Dentro de ellos tengo un niño que es discapacitado de 17 años de edad, que es por el cual estoy aquí hoy. Bueno, tengo otro bebé de 3 añitos. Hoy me dirigí al correo a cobrar mi chequera que en 17 años que tiene mi niño, 11 meses simplemente fue lo que el gobierno me ayudó, y porque yo formé bateo, por así decirlo, porque no me la querían dar, debido a que me dicen que el papá de mi niño pequeño está en los Estados Unidos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, cuando en este país Díaz-Canel se para y dice, y todas las personas esas, los dueños de este país, dicen que los niños que son discapacitados tienen un beneficio. Yo no sé dónde está el beneficio, pero por lo tanto, por lo menos el del mío yo nunca lo he visto, porque el mío ni un paquete de pollo le dan a esa tienda cuando lo mandan. Pero bueno, hoy me dirigí allí a recoger mi chequera, que son 3.709 pesos, que el que sabe cómo está la situación en Cuba sabe que eso no da ni para empezar la semana. Bueno, ayer mi trabajadora social, por así decirlo, la trabajadora social que supuestamente tiene que visitar a mi niño, me la tropecé allá afuera y llegó conmigo aquí a la casa, donde me dijo que a lo mejor se me iba a retirar la chequera, no solo a mí, sino a muchas personas, ya que el país estaba pasando por una crisis y que había muchas personas que no necesitaban las chequeras. Yo no sé cuándo fue que ella pensó de que yo no lo necesitaba, porque yo sí lo necesito, yo sí necesito ese dinero, ya que yo tengo que comprar una bolsa de pan todos los días, 160 pesos, para que mis hijos coman, porque a la bodega, o sea, a la panadería, no mandan ni pan, y cuando lo mandan no ni sirve, porque eso no se lo comen ni los cochinos. A mí no me importa lo que pase de la esquina para allá. A mí no me preocupa si el vecino se está muriendo de hambre o no. Pero si me tocan a mis hijos, que es lo único que son mi razón de ser, ahí sí me van a tener que matar. Ahí sí me tienen que matar. Cortarme la cabeza de rey. Bueno, conclusión. Yo fui allí y me dijeron de que yo no tenía
derecho a cobrar una chequera, porque supuestamente yo vivía por encima del nivel, o sea, que llevaba una vida con dinero y dándome otro tipo de vida. Porque yo recibí de los Estados Unidos, porque mi esposo, el papá de mi niño pequeño, está en los Estados Unidos, cosa que ellos no saben, si aún él es mi esposo, pero yo de mi vida personal ni voy a hablar con ellos, ni voy a hablar en las redes sociales. Si estoy haciendo esto es porque el coraje me está matando, y porque creo que es una injusticia cuando dicen en la televisión de que los niños discapacitados tienen una atención. Y yo, Yaimara Noda Sánchez, de la provincia de Pinar del Río, municipio, o sea, sí, de la provincia de Pinar del Río, comunidad de Briones Montoto, les digo que todo es una mentira, como todo lo que hablan en este país. Porque a mí hoy se me retiró una chequera sin avisarme, sin darme ningún tipo de explicación. Anoche cuando hablé con mi delegado, que ya yo me venía oliendo esta situación, él me dice que Yané, la trabajadora social que supuestamente me atiende a mí, le pidió como una opinión. Y dice que él dijo de que yo recibía dinero de los Estados Unidos. Pero él aquí nunca vino a preguntarme a mí ni qué cantidad yo recibía, ni si yo tenía comida para mis hijos, nada. Aquí simplemente le están pagando un tronco de sueldo a las personas que en sí no se lo merecen, porque es que no trabajan, porque ellos sí no trabajan. Porque se supone que si existe una trabajadora social, esa trabajadora social tiene que visitar a las personas con discapacidad. Y aquí nunca ha venido nadie. Se supone que si el delegado, que el mismo pueblo elige, cosa que yo nunca he elegido porque yo nunca he ido a una votación, ni voy a votar por nadie precisamente por estas cosas. Porque en vez de ayudar, lo que hacen es perjudicar más a las personas. Como todo aquí. Le dijo a la trabajadora social, escribió en un papel de que yo tenía un desenvolvimiento económico de maravilla, por así decirlo. Y yo le pregunté a él en qué momento él vino a esta casa y me preguntó a mí, madre de 2 niños, si yo tenía ni comida para darle a mis hijos. Porque aquí no viene nadie. Pues entonces me dicen, no, porque la gente dicen que tú juegas la bolita. La gente dicen que tú hablas con tu hermano que está en México, que también salió huyéndole a este país, y tú eso no lo puedes hacer. Entonces no vamos a hablar de cosas mal hechas, porque aquí todo está mal hecho. Mi trabajadora social, por así decirlo, mi trabajadora social, me dijo que la chequera fue retirada porque yo puse una reja en mi casa. Sí, es verdad, mira, yo puse una reja en mi casa. Pero lo que nadie sabe fue que un día yo me eché 3 noches consecutivas sin poder dormir aquí y mi niño discapacitado cayéndole los troncos de lágrimas arriba porque me estaban intentando abrir la puerta. Donde yo salí en directa y dije que había llamado a la seguridad del estadio, había llamado a la policía y al sector, que nadie duerme ahí porque eso siempre está vacío. Y nadie me respondió. La trabajadora social me dijo a mí de que me habían quitado las chequeras porque el padre de mi hijo, con el primer sueldo que cobró, le quiso hacer un regalo a su hijo de un carro eléctrico que estaban vendiendo aquí, que es ese. Porque aquí los niños no pueden tener un juguete que valga la pena. La trabajadora social me dijo a mí que yo tenía una planta eléctrica, que el padre de mi hijo se sacrificó y nos compró, debido a que mi niño grande discapacitado, cuando se van los apagones, se siente en una ventana y lo único que hace es llorar por miedo a la oscuridad. Entonces, aquí en vez de ver lo que uno no tiene, lo que hace es estar al tanto de qué es lo que tú llegas a tener. Entonces creo que, y yo le exijo a este gobierno perfecto, no sé para quién, que se me reintegre la ayuda económica, porque sí la necesito, yo sí necesito ese dinero. ¿Saben por qué lo necesito? Porque una libra de azúcar en Cuba vale 300 pesos. Entonces no viene a la bodega, pero sí está ahí en los particulares. Y yo me pregunto, ¿también la azúcar viene exportada desde los Estados Unidos o viene exportada con las de las Bipimes? Todo es una mentira. Mucha gente me preguntaron, ¿tú no te da miedo? Sí me da miedo. Sí me da miedo, ¿saben por qué? Porque no es primera vez que va a venir la seguridad del Estado a mi casa por una directa o por simplemente por decir que yo quiero libertad. Porque aquí tienes que vivir como perros. Así es como único ellos te quitan el dedo. Porque aquí tienes que vivir humillado. Y yo no voy a vivir humillado. Porque a mí, yo vuelvo y te digo, sí, pasa algo de la parte allá de la cerca, a mí no me preocupa. Pero si me tocan a mis hijos hay que matarme como una perra. Porque yo sí me puedo llenar la boca así a todo el ancho de la isla y decir que yo no voy a casa de nadie. Y yo sí no molesto a nadie. Porque nadie sabe las veces que yo he tenido que levantarme por la madrugada, echarme un buche de leche fría en la boca, porque tengo hambre yo. Porque lo que tengo se lo tengo que dejar a mis hijos. Porque tengo una cuñada allí muriéndose arriba de una cama que no tiene ni yogur natural porque no se lo dan. Que tuve que ir a un círculo infantil ahorita con un vasito para que me regalaran un vaso de yogur, para que pudiera tomarse un vaso de yogur. Porque aquí todo es una imperfección y todo es una mentira. Y yo no me voy a quedar callada. Ahí fue donde estuvo la equivocación. Yo
Pero yo no me voy a quedar callada. Porque si más de media Cuba quiere seguir aguantando, que aguanten, eso es su problema. Pero yo no me voy a quedar callada porque me están tocando a mis hijos. Y sí necesito los 3.709 pesos que me estaba pagando. Porque en 17 años que tiene mi hijo, primera vez en la historia, que a mi hijo le dan una chequera. Y viene la trabajadora social ahora, así, sin más nada y sin más así, porque les dio la gana a ella y me quitaron las chequeras. Yo de mi vida personal no voy a hablar porque no creo que yo tenga que hablar de eso ni en las redes ni a ellos. Pero creo que es una falta de respeto que ellos me quiten a mí una chequera cuando Díaz-Canel y todos los dueños de este país dicen que los niños discapacitados aquí tienen un beneficio. Bueno, entonces díganme a ver dónde está el mío, porque el mío sí nunca ha tenido nada. Mi hijo lleva desde la COVID sin tomar imipramina, que es el medicamento que él toma. Y yo tuve que pagar el mes pasado 3.000 pesos por un pomo de imipramina, un medicamento que es nada más lo puede dar una psiquiatra, porque eso es una droga. Y está en el mercado negro, mas sin embargo no me lo pueden dar una receta porque aquí no hay. Porque yo tuve 4 días yendo a un hospital consecutivo y nunca ningún médico dio con supuestamente con lo que tenía. Y yo tuve que comprar el diclofenaco, que era lo que me estaban poniendo, me aliviaba el dolor, a 300 pesos. Entonces, yo no hay. Aquí no ha venido nadie, nunca a decirme a mí qué es lo que te hace falta para tu hijo. Por lo tanto, yo no creo que ellos estén en disposición de decirme a mí que me van a retirar una chequera cuando ninguno aquí ha venido a esta casa a preguntarme qué es lo que me hace falta para mis hijos. Que vayan donde está mi cuñada, que se está muriendo de un cáncer, arriba de una cama, y ya le dijeron a mi hermano que no hay ni morfina esta semana, que es lo único que le está aliviando el dolor. Que vengan a esta casa y me pregunten qué es lo que me hace falta, no qué es lo que puedo tener. Porque aquí hay personas que reciben una ayuda y tienen mucho mejor entrada que yo. Pero les voy a decir algo que me da pena, pero se los voy a decir. Si el papá de mi niño está en los Estados Unidos, el papá de mi niño pequeño también salió huyendo de aquí por todas las injusticias que se le estaba haciendo en las cooperativas y porque él era campesino. Y también salió huyendo de aquí. Y yo no salí porque no tenía dinero. Mira qué cosa. Por eso fue que no salí. Y porque yo tengo mis defectos, pero soy madre. Y yo a mis hijos no los iba a dejar. Y yo le exijo a este gobierno que me reintegren mi dinero, el que ellos dicen que reciben los niños discapacitados. Porque yo fui al gobierno a pedir una ayuda alimentaria y estas son las santas horas que nunca he recibido una respuesta. Y yo creo que es una falta de respeto. Y si los demás se quieren quedar callados, ok, eso es su problema. Yo voy a chillar por la parte que me toca a mí. Y no es la primera vez, y sé que esto me va a traer problemas, súper problemas, porque no es la primera vez que yo saco a las redes y no ha pasado una hora, tengo la seguridad del Estado aquí en mi casa. Pero nunca he flaqueado delante de ellos, porque lo que yo diga hoy aquí, se los voy a decir a ellos también. Y tú, Díaz-Canel, amor, corazón, tengo un niño discapacitado que le quitaron las chequeras, que le están quitando el dinero que usted mismo dice que se le da la ayuda económica, porque dicen que el padre de mi hijo me manda $50, que son ahora mismo 12.500 pesos. Eso no me da ni para pasar a principio de mes. ¿Sabes por qué no me da? Porque una libra de arroz vale 150 pesos. Porque una libra de azúcar vale 300 pesos. Porque un file de huevo en las Vipymes, que no sé de dónde vienen exportados, valen 2.500 pesos. Porque un pomo de aceite vale 750, 800 pesos. Porque el padre de mi hijo lleva un año simplemente en los Estados Unidos y aunque dice que no lo cambia por Cuba, no tiene posibilidades para ayudarme más. Y vuelvo y digo, aquí nadie sabe si todavía él es mi pareja y no voy a hablar de mi vida personal. Preocúpense por lo que está pasando y por el dinero que le están pagando a todas las personas estas que el mismo pueblo elige y no trabajan. Personas que están haciendo daño y reprimiendo, porque eso se llama represión. Y yo no me voy a quedar callada. Y yo quiero que este mes a mí se me pague el dinero. Y yo no estoy amenazando a nadie porque yo no estoy en condiciones de amenazar. Porque yo sé que ahora mismo vienen y me cargan y me desaparecen. Yo lo sé. Pero me van a tener que desaparecer con mis 2 crías. Con mis 2 niños. Y vuelvo y digo, yo sí puedo decir ampliamente que aquí ningún vecino mío puede decir que yo los molesto. Porque yo sí no le pido nada a nadie.